Quizás no has perdido la fe. Quizás lo que has perdido es la confianza en quienes decían representarla. Déjame hacerte una pregunta. ¿Hace cuánto fue la última vez que sentiste una conexión espiritual real, sin sentirte juzgado, manipulado o confundido? Porque algo está pasando. Algo silencioso, pero gigantesco. Millones de personas en todo el mundo siguen creyendo en Dios, en el alma, en algo más grande, pero ya no creen en las instituciones que decían guiar ese camino. Van menos a la iglesia, cuestionan más, se alejan, sin dejar necesariamente de creer. Y tal vez tú eres una de esas personas. Tal vez creciste dentro de una religión. Te enseñaron a orar, a creer, a obedecer. Pero en algún momento algo se rompió. Una contradicción, una decepción, una pregunta sin respuesta. Y ahora estás en un punto extraño. No sabes si creer, pero tampoco puedes dejar de buscar. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Por qué cada vez más personas están dejando las religiones, pero no su espiritualidad? Y más importante aún, ¿esto significa que estamos perdiendo la fe o que estamos despertando? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede cambiar completamente la forma en la que ves tu propia crisis espiritual. Esto no es una sensación aislada, no eres tú, no es tu entorno, es una transformación global. Según estudios recientes del Pew Research Center, en muchos países del mundo, una quinta parte o más de los adultos ha abandonado la religión en la que creció. En lugares como Estados Unidos, más del 28% de los adultos ya no se identifican con la religión de su infancia. En Europa, el cambio es aún más evidente. La proporción de personas sin afiliación religiosa ha crecido hasta alcanzar aproximadamente el 25% de la población, siendo el grupo que más rápido crece. Y en América Latina, una región históricamente religiosa, el cambio también es claro. En países como México, Brasil, Chile o Colombia, el número de personas sin afiliación religiosa ha aumentado significativamente, llegando incluso a entre el 12% y el 33% de la población en algunos países. Pero aquí viene lo más interesante. Esto no significa que la gente haya dejado de creer. De hecho, ocurre lo contrario. Un estudio muestra que incluso entre quienes no se consideran religiosos, muchísimos siguen creyendo en Dios, en el alma o en algo espiritual. En Estados Unidos, por ejemplo, 7 de cada 10 personas se consideran espirituales de alguna forma, y un 22% dice ser espiritual, pero no religiosa. Es decir, la fe no está desapareciendo. Lo que está desapareciendo es la forma tradicional de vivirla. Aquí hay una frase que resume todo. La gente no está dejando a Dios. Está dejando las instituciones que dicen hablar en su nombre. Aquí hay una frase que resume todo. La gente no está dejando a Dios. Está dejando las instituciones que dicen hablar en su nombre. Y aunque no todas las comunidades son así, el daño a la percepción ya está hecho. Porque cuando una institución que representa lo sagrado falla de esa forma, la herida no es solo institucional, es espiritual. Ahora te hago otra pregunta. ¿Alguna vez sentiste que lo que se predicaba no se practicaba? Este es otro de los puntos clave. Muchas personas abandonan las religiones, no por lo que enseñan, sino por lo que ven. Líderes que hablan de amor, pero actúan con juicio. Comunidades que predican humildad, pero practican el orgullo. Discursos que hablan de compasión, pero generan exclusión. Y eso genera una ruptura interna muy fuerte, porque el ser humano puede tolerar dudas, puede tolerar preguntas, pero le cuesta mucho tolerar la incoherencia. Hace 50 años, cuestionar era más difícil. Hoy, basta con un teléfono. Internet ha cambiado completamente la relación con la religión. Antes, muchas personas crecían dentro de una única narrativa. Hoy, tienen acceso a cientos, comparan, investigan, cuestionan. Y esto ha despertado algo poderoso:
el pensamiento crítico. Ahora las personas se preguntan, ¿por qué debo creer esto? ¿Quién lo dijo? ¿Tiene sentido para mi experiencia? Y cuando no encuentran respuestas claras, se alejan. Aquí viene algo clave. Las nuevas generaciones no piensan igual que las anteriores. Los datos muestran que los jóvenes son mucho menos religiosos que sus padres. Por ejemplo, en Estados Unidos, hasta un 60% de los jóvenes adultos ya no se identifican con el cristianismo. Un aumento significativo respecto al pasado. Y a nivel general, el porcentaje de personas sin afiliación religiosa ha crecido de forma constante en las últimas décadas. En muchos lugares ya ronda el 30% de la población adulta. Pero de nuevo, esto no significa ausencia de fe. Significa algo distinto. La fe se está volviendo personal, más íntima, más individual, menos institucional. Antes, la identidad religiosa era algo heredado. Hoy es algo cuestionado. Las redes sociales han expuesto a las personas a múltiples culturas, ideas y formas de pensamiento. Y eso ha generado un fenómeno interesante. La gente ya no siente que debe quedarse en una sola tradición, solo porque nació en ella. Ahora eligen, exploran, mezclan creencias. Algunos combinan religión con meditación, otros con filosofía, otros con ciencia. Y ahí nace una nueva identidad, espiritual, pero no religiosa. Este punto es más silencioso, pero muy poderoso. Muchas personas no se alejan por teorías, se alejan por experiencias. Una crítica constante, un rechazo, un ambiente rígido, un trauma no resuelto. A veces, lo que rompe la relación con la religión no es la doctrina, es cómo fueron tratados. Y eso deja huellas profundas. Porque cuando alguien busca consuelo y encuentra juicio, algo dentro de él se cierra. Otro conflicto importante es el choque entre fe y conocimiento científico. Durante años, muchas personas sintieron que debían elegir. O crees o piensas. Y esa dicotomía ha alejado a muchos, especialmente en generaciones jóvenes, donde el acceso a la educación y la ciencia es mayor. Pero aquí hay algo interesante. Cada vez más personas no están rechazando la espiritualidad, sino reinterpretándola. Quieren una fe que no contradiga la razón, que no niegue la evidencia, que dialogue con el conocimiento. Este es uno de los temas más sensibles. En muchos países, la religión se ha mezclado con la política, y eso ha provocado que muchas personas sientan que la fe está siendo utilizada como herramienta de poder. Y cuando la espiritualidad se vuelve ideología, pierde su esencia, porque deja de unir y empieza a dividir. Y finalmente, el punto más profundo. Vivimos en una época de avance tecnológico, pero también de vacío existencial. Más conexión digital, pero menos conexión interna. Más información, pero menos sentido. Y en medio de esa crisis, muchas personas buscan respuestas. Pero cuando tocan la puerta de la religión, no siempre encuentran lo que necesitan. Y entonces, se van. Así que sí, es posible que estés harto de las religiones, pero eso no significa que estés perdido. Tal vez significa que estás en una etapa más profunda de tu camino. Pero aquí viene la pregunta más importante de todas. ¿Qué haces ahora? Si ya no confías, si te alejaste, si cuestionaste todo, ¿cómo vuelves a conectar con lo espiritual, sin caer en lo mismo que te decepcionó? Porque aquí está la verdad que casi nadie te dice. Tal vez no se trata de abandonar la fe, sino de reconstruirla desde cero. En el siguiente capítulo voy a mostrarte cómo hacerlo. Y sobre todo, cómo no perder tu conexión con lo espiritual, aunque hayas perdido la confianza en las instituciones. Pero aquí está la verdad que casi nadie te dice. Perder la confianza en una religión no significa perder la capacidad de creer. De hecho, para muchas personas, ese momento incómodo, confuso, incluso doloroso, es el inicio de una fe más real, más profunda, más honesta, más libre. Porque cuando todo lo externo se cae, solo queda una pregunta.
¿Qué creo yo, de verdad? Aquí ocurre algo curioso. Mientras las religiones pierden influencia institucional, la espiritualidad no desaparece, se transforma. Recuerda esto. En Estados Unidos, más del 70% de las personas se considera espiritual de alguna forma, incluso sin pertenecer a una religión. Y en muchos países de Latinoamérica, personas que no tienen afiliación religiosa siguen creyendo en Dios o en algo trascendente. Entonces el problema nunca fue la fe. El problema fue cómo te enseñaron a vivirla. Si eres honesto contigo mismo, no estás buscando una religión perfecta. Estás buscando algo más profundo. Sentido, paz, dirección, propósito, conexión. Y eso no siempre lo encuentras en estructuras rígidas, porque la espiritualidad real no se trata solo de rituales, se trata de experiencia. Aquí hay un peligro del que casi nadie habla. Cuando alguien se decepciona de la religión, puede caer en el otro extremo, desconectarse completamente de cualquier forma de espiritualidad. O peor aún, llenar ese vacío con cualquier cosa. Ideas superficiales, promesas vacías, espiritualidad sin profundidad. Porque no toda espiritualidad construye. Algunas solo distraen. Este es tu momento de honestidad. Respóndete sin miedo. ¿Te alejaste por convicción o por dolor? ¿Dejaste de creer o dejaste de confiar? ¿Rechazaste a Dios o rechazaste a las personas que lo representaban? Porque esas respuestas lo cambian todo. Ahora sí, vamos a lo más importante. Si estás en esa etapa donde dudas, donde cuestionas, donde incluso te sientes perdido espiritualmente, esto es para ti. 1. Separa a Dios de los errores humanos. Esta es la base de todo, porque uno de los mayores errores que cometemos es este: confundir a Dios con quienes hablan en su nombre. Las instituciones están formadas por humanos, y los humanos fallan, se contradicen, se equivocan, a veces lastiman, pero eso no invalida necesariamente lo espiritual. Ejemplo práctico. Imagina que un profesor te enseñó mal matemáticas. ¿Eso significa que las matemáticas no existen? No. Significa que el canal falló. Aplicación en tu vida. Cuestiona lo humano, sin abandonar lo espiritual. Permítete reconstruir tu idea de Dios, sin intermediarios. Vuelve a hacer preguntas, pero desde la libertad. 2. Construye una vida espiritual personal. La fe no tiene que depender de un edificio. Puede comenzar en silencio, en lo cotidiano, en lo invisible. Orar, meditar, reflexionar, agradecer. Son actos profundamente espirituales y no necesitan aprobación externa. Ejemplo práctico. Una persona deja de ir a la iglesia, pero comienza a dedicar 10 minutos diarios a reflexionar en silencio, a agradecer, a cuestionar, a conectar. Y algo cambia. Aplicación en tu vida. Crea momentos de conexión contigo mismo. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo real. 3. Busca comunidades sanas, no perfectas. Porque sí, las comunidades pueden fallar, pero también pueden sanar. El problema no es conectar con otros, es conectar mal. Existen espacios donde se puede preguntar sin miedo, se puede dudar sin ser rechazado, se puede crecer sin presión. Ejemplo práctico: grupos pequeños, círculos de diálogo, espacios abiertos al cuestionamiento. Aplicación en tu vida. No te aísles completamente. Busca lugares donde puedas ser tú. Aprende a identificar ambientes sanos. 4. Estudia, pero de forma consciente. Algo cambió en esta generación. Ya no se cree, sin entender. Y eso no es malo. De hecho, puede hacer tu fe más fuerte. Explora diferentes perspectivas. Lee, investiga, pero no para destruir tu fe, sino para hacerla más consciente. Ejemplo práctico. Una persona que cuestiona, empieza a estudiar diferentes interpretaciones y descubre que hay profundidad donde antes solo veía reglas. Aplicación en tu vida. No temas las preguntas difíciles.
La verdad no se rompe por cuestionarse. Crece una fe que entienda, no solo que repita. 5. Vive tu fe a través de acciones. Aquí está el punto más poderoso de todos. La fe no es solo creer, es cómo vives. Puedes cuestionar doctrinas, puedes alejarte de instituciones, pero si en tu vida hay amor, compasión, perdón, servicio, honestidad, entonces hay espiritualidad real. Ejemplo práctico: ayudar a alguien sin esperar nada, escuchar sin juzgar, perdonar cuando es difícil. Aplicación en tu vida: haz tangible lo que crees, convierte tu fe en acciones, vive de manera coherente. Tal vez no estás perdido, tal vez estás despertando, tal vez todo este proceso de dudas, de decepción, de distancia, no es el final de tu fe, es el inicio de una nueva, una fe sin miedo, sin imposición, sin máscaras, una fe que no depende de estructuras, sino de una conexión real. Y sí, es incómodo, porque ya no tienes todas las respuestas, pero también es poderoso, porque por primera vez puedes buscarlas por ti mismo. No estás solo. Millones de personas están pasando exactamente por lo mismo. Están dejando lo que no les funciona para encontrar algo más auténtico. Así que si estás harto de las religiones, no te asustes. No necesariamente significa que estás perdiendo a Dios. Tal vez solo estás dejando atrás una versión de la fe que ya no te representa. Y tal vez justo ahí empieza la verdadera.